estratégico que tenía como objetivo la caída de la dictadura. ¿Y qué vendría después de lograrlo? La conformación de un gobierno provisional y el llamado a una asamblea constituyente que mandaría a la basura la constitución ilegítima del 80. Esos eran los términos oficiales de la rebelión popular. Sin embargo, como veremos cuando empecemos a analizar las distintas culturas, siempre van a existir las distintas concepciones con respecto a este tema. Esto desde el inicio, el desarrollo y al final cuando incluso ya se ve fracasada la rebelión popular. En términos de la política o de la militancia cotidiana del PC, a través de esta estrategia, a través de del fortalecimiento de esta misma estrategia que se da a escala mundial, de otra manera, con la revolución sandinista en Nicaragua, con la caída del Shah de Irán, con la rebelión de los claveles de Portugal, van a ir fortaleciendo y haciendo pensar al imaginario de los comunistas a escala mundial de que la vía armada era la vía posible para instaurar el socialismo. ¿Qué generó como... ¿Qué es lo que generó en el Partido Comunista en términos de cultura o de práctica cotidiana? Un partido altamente compartimentado. ¿Qué significa el principio de compartimentación en la organización? En que los militantes de una célula, la estructura fundamental de un partido, no conoce quiénes son los responsables políticos e incluso no conoce los militantes del mismo partido que están en otra célula. Ese es el principio fundamental de la compartimentación. Por otro lado, la integración de estructuras militares y de formas militares de trabajo dentro del partido. Por un lado, la aparición de lo que la expresión máxima de esto, que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por otro lado, las milicias rodriguistas y un trabajo mucho más disciplinado y riguroso en términos de seguridad al interior de las células del PC. Pero esto no solamente fue cambio, sino que también hubo elementos de continuidad, como ha demostrado Rolando Álvarez, que continuó siendo el tema de la vocación de masa del Partido Comunista, la tradicional vocación de masa, el trabajo dentro de los frentes sociales, etc. Esto en términos de la militancia del PC se cuajó en lo que el mismo Rolando Álvarez desde la sombra lo ha denominado como el clandestino combatiente revolucionario del Partido Comunista, que se va a gestar de una forma estereotipo, de militante del PC, en donde el factor subjetivo, es decir, la moral comunista, era un elemento vital para movilizar y para llevarnos a combatir a Pinochet, en donde, y en este caso tomamos la de Viviana Bravo, en que la astucia y la audacia eran elementos centrales para poder desestabilizar al régimen de Pinochet. Es decir, inventar cualquier cosa que tuviera la audacia suficiente para golpear política y psicológicamente el régimen de Pinochet, desde los cacerolazos hasta el atentado mismo que se perpetró en septiembre del 86. Todos esos elementos se concatenaron. Pero como ya se dijo, las distintas concepciones de la rebelión se mantuvieron, se agudizaron más aún con la implementación de la misma y al calor de la lucha social. Las discrepancias se mantuvieron. Bien. Bueno, la implementación llegó a su apogeo en las protestas nacionales entre el 83 y el 85. Se empezó a implementar desde el PC la perspectiva insurreccional de la rebelión popular. ¿De dónde sacaban que estaban las condiciones para esto? Para el PC decía que en Chile hacia el 84 ya había condiciones de una situación revolucionaria. Por ende, denominaron al 86 como el año decisivo y en ese aspecto se entiende el atentado del 86 y también la internación de armas en Carrizal el mismo año. Y también la movilización que se desarrolló el 2 y 3 de julio del mismo año, que fue ampliamente convocada, y etcétera, todo está en la misma lógica. Sin embargo, la potencia y la decisión del PC de llevar adelante esta sublevación nacional hizo retroceder a la ADC y a todo lo que el mismo PC denominaba como la oposición burguesa a la dictadura. Todo lo cual, como demostró Corbalán ayer, era impulsado desde Estados Unidos y también desde la Iglesia. Sin embargo, cuando ya el 86 se fracasan los distintos intentos para convertir el 86 en año decisivo, el PC trata de rectificar y de acomodar su política en adelante, lo que se tradujo en una serie de roces con el Frente Patriótico, lo cual condujo a la separación de los generales, de José Miguel, de Salvador, los principales generales del Frente, y la constitución del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Por otro lado, hacia el 88, y en el proceso del plebiscito del sí y el no,
van a migrar una serie de militantes comunistas producto de las discrepancias políticas. Para nosotros este es el primer telón de esta, perdón, es la primera escena de esta crisis interna del PC. La diáspora del PC del 89 al 90. Esta la entendemos en el contexto del 15 Congreso del PC. Nosotros sostenemos que si bien fue sobre todo un ajuste de cuentas interno de los propios comunistas que resolvió la frontera de la mayor crisis cultural e identitaria del partido, como ha sostenido Rolando Álvarez, en la misma lógica dio respuesta al conflicto identitario que se configuró en el PC de esta época. Vamos a tratar de esbozar las dos principales posturas que existían, pero dentro de esas posturas existían distintas sensibilidades políticas que se fueron cuajando en cultura y en identidad nacional. La dirección, lo que hemos denominado la dirección comunista, y un grupo de intelectuales que habían conformado el equipo de dirección interna en los 80 del PC, que sostenían que la rebelión popular había sido la renovación política del partido y que la había llevado a superar la estrategia de la unidad popular. Por otro lado estaba la vieja guardia y lo que hemos denominado el sector discursivamente socialdemócrata, que habían dicho la rebelión popular lo único que hizo fue alejar al PC de las masas y de la más amplia unidad que siempre había convocado al PC. Por ende, como al decir de Orlando Milla, se acabó con el estilo recabarrenista del PC. Las características de la elección comunista. En su esencia eran quienes habían conducido al PC en los 80 el ex equipo de dirección interna, comandado fundamentalmente por Gladys Marín. Ella era la principal dirigente del PC en los 80 y en este caso en la dirección. También estaba Jorge Insulza, Guillermo Tellier, y en las juventudes comunistas estaban personas como Lautaro Carmona, que de una otra manera nosotros la vemos dentro del mismo grupo. Como dijimos, condujo al PC en los 80. ¿Cuál era su concepción de la rebelión popular? Como si había constituido la renovación política e ideológica del PC, pero que aún se necesitaba un proceso de renovación, pero en los aspectos de la estructura interna del partido, que se debía impulsar una democratización del mismo. En el aspecto del socialismo, si bien decían hay que conceptualizar un socialismo propio, esto no iba más allá de la consigna, a nuestro modo de ver. ¿Por qué? Porque ya de ver la crisis de la Unión Soviética se pasaba un poco a cambiar el paradigma a que Cuba ahora es referente. Y más aún esto se ve, lo entendemos y lo argumentamos en el análisis muy superficial que se hace de la perestroika. Se aplaude y todo, pero no va más allá, a diferencia de lo que vamos a ver del grupo de los intelectuales. Por ende, la renovación que plantea este grupo es una renovación parcial y gradual, sin ser, en algún momento se plantea en términos generales. ¿Cómo explicamos esto? Que este grupo quería una renovación, pero la quería direccionada desde arriba para impedir dos elementos que se estaban dando a nivel mundial con los partidos comunistas. Uno, la desaparición de los mismos, y por otro lado, la conversión de los partidos comunistas en simples partidos socialdemócratas, que se estaba dando en Europa. Para ello, para la dirección comunista, era esencial conservar el poder e impulsar esta renovación desde arriba. Los renovadores revolucionarios, desde nuestra perspectiva y lo que hemos investigado sobre ello, eran en sí una serie de intelectuales comunistas. Que Rolando Álvarez en sus distintos trabajos ha demostrado que no solamente eran intelectuales que estaban pensando en la política, sino que también habían sido encargados de una serie de responsabilidades dentro del PC en términos prácticos. Por ejemplo, Manuel Fernando Contreras había sido el impulsor del Frente Cero, el germen del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de una manera bien simplista para llamarlo. Aurel Liciani había sido encargado de la fuerza militar, de los militantes que estaban en Cuba. Augusto Samaniego había sido uno de los principales teóricos de la rebelión popular en el exilio, Álvaro Palacios también, etc. ¿Qué concebían estos de la rebelión popular? Para ello había sido la expresión de un momento histórico de la lucha del pueblo, a lo cual el PC había dado cuenta a través de la articulación de la rebelión popular de masa en términos estratégicos. Sin embargo, ellos decían, renovamos el partido, pero aquí falta algo más. Aquí falta mucho más que renovar. Por ende, planteaban un segundo momento de renovación, y para diferenciarnos de la renovación que había tenido el PS, hablan de la renovación revolucionaria. ¿Por qué? Porque para ello seguía existiendo la meta del socialismo en términos políticos, estratégicos para la solución esencial de los problemas de la sociedad.
Sin embargo, concebían que el socialismo había que articularlo con otro elemento central, que era la cuestión de la democracia, porque esa era la crítica que le establecían a los socialismos reales. ¿Cuál es nuestra hipótesis que abstraemos de esto? Los renovadores revolucionarios planteaban una racionalización de la política, lo entendemos por su carácter de intelectual, es decir, la política del PC debería ser altamente racional, transformar al Partido Comunista en un real intelectual colectivo y que cada militante se transformara en un intelectual orgánico. Para esto es muy decidor la intervención de Manuel Fernando Contreras con la chapa de Ernesto en el 15 Congreso del PC, donde la necesidad de la racionalización del marxismo y de que cada militante cobre su carácter intelectual orgánico está plagado las 4 páginas de intervención que tiene. Por ende, a diferencia de la dirección, ellos plantean una renovación integral y acelerada del proceso. La vieja guardia, ¿quién era? Es decir, la posición antagónica de los renovadores. Eran los antiguos dirigentes del PC, donde la crítica más ácida la hacía Orlando Milla. ¿Qué sostenía Orlando Milla? Decía que la orientación hacia la rebelión popular de masa era muy justa, pero cuando se dejó de poner el acento en la lucha por la democratización, en que coincidimos con otros sectores y con la idea de luchar por el poder en base a sostener que había una situación revolucionaria, se realizaron acciones que no eran de masas. Hubo efectos contraproducentes que contribuyeron a malograr el magnífico movimiento de protesta y a hacer retroceder, atemorizar a una parte de la